Cada vez que activistas desnortados y absolutamente lunáticos y alucinados como Irene Montero se llenan la boca de los derechos de las personas trans, ¿vale? A las personas trans no les está haciendo un favor. A las personas trans las está utilizando de barricada para hacer su p*** guerra ideológica. Why are you gay? Bueno, a ver, venga, va. Venga, va, Irene, tía. Irene, tía, háblame de la decisión del Tribunal Supremo Británico. O sea, ¿qué es lo que ha dicho el Tribunal Supremo Británico? Irene, tía, cuéntame, porfa. O sea, que las mujeres trans no son mujeres porque el Tribunal Supremo ha considerado como para señalar lo que es una mujer, lo que no es una mujer, ceñirse única y exclusivamente a las categorías biológicas, Irene. En serio, tía. Volvemos a tener el perfil Irene Monteriano pro, ¿vale? Plan, bastante pensado está esto. El color rosa oprime a las niñas, los labios rojos empoderan a las adolescentes. Let's go. Por eso he inventado esta revolucionaria escopeta maquilladora. Cierra los ojos, Mars. ¡Ah! Homer, lo habías colocado en ramera. Vamos allá. Según el Tribunal Supremo Británico, las mujeres trans no son mujeres. Y hay quien desde los sectores más reaccionarios, pero también en nombre del feminismo, lo está celebrando por todo lo alto. Las malditas terfas, tío, lo están celebrando. Las malvadas goddammit terfas. Por ejemplo, mirad, J.K. Rowling fumándose un puro y tomándose un vino, tío. O una perol o lo que sea. O sea, terrorífico. Celebran la exclusión de decenas de miles de personas del acceso a sus derechos más básicos. Celebran que con decisiones como estas las personas trans vayan a ser todavía más señaladas, más perseguidas, más criminalizadas, más discriminadas. Celebran que la sociedad pueda señalar a las personas trans como enfermas, como raras, como locas. Celebran que se pueda normalizar la violencia y el odio contra las personas trans. No he visto yo que celebren eso. No he visto yo que celebren eso. He visto que celebran que un Tribunal Supremo ha venido a decir que el agua moja. Es un auténtico homenaje a la ciencia y el ingenio. ¿Sabes? Que el Tribunal Supremo, en este caso de Reino Unido, ha dicho que el cielo es azul. Que el Tribunal Supremo del Reino Unido ha dicho que yo no tengo pelo. Ha dicho, no, este chico de aquí no tiene mucho pelo, ¿eh? No... O sea, peludo en el resto del cuerpo, hombre, pues tiene barba y tiene tal, pero en la cabeza, lo que se dice en la cabeza, no hay mucho ahí, donde no hay una gran forestación, ¿vale? Joder, aquí todos los chistes son de calvos, coño. El verde es verde, sí, sí, eso es lo que han dicho. El resto son tus putas paranoias. El hecho de que un tribunal, como... a la hora de fijar una categoría objetiva como es la de mujer, ha dicho, vamos a ceñirnos a elementos biológicos. No ha dicho que haya barra libre para discriminar a las personas trans. No ha dicho que haya que oprimir a las personas trans. No ha dicho que haya que criminalizarlas, que perseguirlas, que encerrarlas. No ha dicho nada de eso. Ni siquiera ha dicho que no se deban transicionar. No ha dicho nada de eso. Ha dicho que a la hora de decir y establecer de una manera objetiva qué es un hombre y qué es una mujer, nos vamos a ceñir a categorías biológicas. Fascista. Que nos van a servir para la segregación en los deportes y elementos en los que por seguridad y por sentido común dividimos a mujeres y hombres en Occidente. A lo mejor hay otras culturas que lo mezclan todo y, oye, suerte para ellas. Les humanes somos animales. Pero eso no es discriminar a absolutamente nadie, ¿vale? Eso es decir, existen las mujeres trans, ¿vale? Pero a la hora de establecer lo que es una mujer, nos ceñimos a términos biológicos. Socialmente, culturalmente, tú te puedes relacionar como a ti te dé la gana. Como a ti te dé la gana. Pero, objetivamente, sobre el papel, en términos legales, por ejemplo, si tú eres una mujer trans y cometes, por ejemplo, ¿no?, un delito de una agresión sexual contra otra mujer no trans, pues tú no vas a ir a una cárcel de mujeres, vas a ir probablemente a una cárcel de hombres, por ejemplo. Y no me parece algo que sea descabellado. Sigamos. Celebran que en nombre de la biología se le pueda negar a miles de personas su derecho a vivir y a ser quienes son. Te niego tu derecho a vivir. O sea, que les están matando. No entiendo esto, tío. O sea, soy consciente de que esta gente normalmente hace un discurso hiper ultra ventilado. ¿Sabes? De no, es que me niegan el tal. Y le gusta compararse con víctimas de genocidio y cosas así. Pero yo de señores, relájense.
Ningún tribunal supremo puede quitarle a alguien el derecho a vivir, a no ser que te condenen a muerte. Que no es el caso. Pero como vemos, el vocabulario que utilizan es y les van a meter en campos de concentración y ya están fabricando las cámaras de gas y el rollo de... Pero estamos locos, tío. Pero estamos locos. Pero claro, es a donde necesitan elevar el debate para que no haya debate. Porque ellos lo que quieren no es que haya debate, porque en el momento que hay un debate o que se plantea y tal, no tienen demasiado recorrido. Tiene menos recorrido que Echenique en los 100 metros valla. O sea, esto no tiene recorrido ninguno. Pero necesitan que el debate se lleve hasta extremos absolutamente recónditos de los derechos humanos, de los genocidios y de tal, para poder decirte, es que si no aceptas los parámetros que yo te estoy imponiendo, te quitan el derecho a la vida. Y tú ahí de, hostia, la vida. Por lo que sea, los hombres trans no le importan a nadie. Vaya L de unirse al equipo perdedor, totalmente. Y celebran que las instituciones y la sociedad se lo pueda poner todavía más difícil a personas que ya de por sí lo tienen mucho más difícil. Y esto no afecta solo a Gran Bretaña. Nos afecta a todos. Es una gran revolución. Esta sentencia manda un peligrosísimo mensaje al conjunto de la humanidad, y es que las personas trans no son sujetos de derecho y, en consecuencia, que nuestra sociedad y nuestras instituciones tienen legitimidad para legalizar y normalizar el odio y la transfobia. Y ya está. Claro, todo esto es falso. Sí que son sujetos de derecho, lo que pasa es que no tienen los derechos de los hombres o los derechos de las mujeres, lo cual en una sociedad sana debería ser irrelevante, porque los hombres y las mujeres deberían de tener los mismos derechos ante la ley, ¿vale? Lo que pasa es que en una sociedad sana todavía es necesario diferenciar para ciertos aspectos, ¿vale? Por ejemplo, las prisiones segregan a hombres y mujeres, por ejemplo, el deporte segrega a hombres y mujeres, pero son elementos y fronteras que vosotros activamente queréis borrar. Y es normal que haya mujeres y hombres con dos dedos de frente que no quieren que esas líneas y que esas fronteras acaben borradas. no nos engañemos, esto no tiene absolutamente nada que ver con la biología. De hecho, la biología y la ciencia han sido utilizadas durante siglos para tratar de justificar la discriminación contra más de la mitad de la población, que somos las mujeres. Bueno, a las mujeres y por supuesto también a las personas racializadas. En nombre de la biología, por ejemplo, Darwin decía que las mujeres éramos una versión menos evolucionada que los hombres. En nombre de la biología, en 1879, Gustave Le Bon dijo que las mujeres teníamos los cerebros del tamaño de un gorila. Digo yo gorila, pero si yo soy animalista. Mucho más pequeños que los cerebros masculinos. Y eso lo comparas tú a la división binaria que hay del sexo biológico en los seres humanos. No, en plan, no, es que en Darwin, en el año tal, ¿sabes? Dijo que... Entonces, claro, si dijo esto Darwin, significa que... ¿Qué significa? Que... Sois completamente gilipollas. ¿Hay más de 2 gametos? ¿Que hay más de 2 cromosomas distintos? Más allá de las particularidades que se puedan dar en casos muy contados. Que no lo entiendo, tío. Mucho más desarrollados. Todavía en el siglo XX, en nombre de la biología... ¿Sabes lo que se hace ahora mismo en nombre de la ciencia? Ahora mismo no tendría todos los datos. Lo que se dice ahora mismo en nombre de la ciencia no tiene muchas veces esto que estás diciendo. Mira, te voy a poner un titular que se habría escrito en los últimos años en nombre de la ciencia y del que Irene Montero no dijo nada. Los hombres son más idiotas que las mujeres. Un estudio en clave de humor, aunque con datos, meridianamente claro queda la ciencia que el comportamiento masculino es significativamente más idiota que el femenino. Esto es la ciencia ahora mismo. Se defendía que los cerebros de las mujeres estaban menos diseñados para la búsqueda de conocimiento y para las actividades intelectuales porque teníamos cerebros menos testosterónicos. Y también en nombre de la biología, en la Inglaterra victoriana se consideraba que como para la reproducción no era necesaria la inteligencia, por eso las mujeres no necesitábamos desarrollarla, porque vale, pero hay una cosa con todas estas... Ahora termina, Irene, termina, por favor. Nuestra función en la sociedad era parir. Es precisamente en nombre de la biología con lo que durante siglos se ha justificado
justificado la opresión, la discriminación y la violencia ejercida contra las mujeres, diciendo que éramos menos inteligentes, que estábamos destinadas a ser madres, a ser seres más emocionales o que no estábamos preparadas para desempeñar determinadas tareas o para ocupar el espacio público en pie de igualdad con los hombres. Así que no mires para otro lado y no te dejes engañar en nombre de la biología, porque esto no tiene nada, pero absolutamente nada que ver ni con la biología ni con la ciencia. Sí, tiene que ver con la biología y con la ciencia, pero te voy a decir una cosa. Todos estos casos que has dado, lo que ha hecho la ciencia y la biología es desmontarlos. Es decir, la ciencia ha desmontado que las mujeres tuviesen unos genes que las tenían que relegar, ¿vale? Por ciencia divina a determinados espacios, ¿vale? Y no ha sido tanto la ciencia, te diré, sino que han sido precisamente esas sociedades, esas democracias liberales, capitalistas, donde se defienden los derechos del individuo y no del colectivo, las que han dado las herramientas para que emancipemos los derechos por ciudadano y no por colectivo de personas o por grupos o por cosas así. Y a partir de que esta era la base fundamental a partir de la cual nosotros nos desarrollábamos, aceptamos y fuimos abriendo la puerta a derechos individuales para que personas, por ser mujeres o por pertenecer a un grupo, por pertenecer a otro, no se quedasen atrás o hiciésemos una selección discriminatoria de los derechos que iban a tener unos y los derechos que iban a tener otros, cosa que vosotros estáis dinamitando en nombre de las leyes de género y las perspectivas feministas y la interseccionalidad y la equidad, ¿no? A la hora de hacer políticas. Eso para empezar. Y después, la ciencia ha desmontado muchos de estos mitos que acabas de comentar. Entonces, la ciencia todavía no ha desmontado que el sexo biológico de la especie humana sea binario, ¿vale? En el momento en el que la ciencia desmonte el binarismo dentro del sexo biológico de la especie humana, más allá de que vosotros intentéis utilizar a los intersexuales o a gente que tiene algún tipo de particularidad genética, pero que es una excepción, en el momento en el que la ciencia desmonte ese binarismo, pues yo creo que podréis, ¿no?, articular todas estas cosas. Pero mientras las mujeres trans se sigan teniendo que hacer un análisis de próstata a los 60 años, pues yo creo que la ciencia, en este caso, no estará tanto de vuestro lado como tú intentas vendernos. Por ahora, pero quién sabe mañana lo que dice la ciencia, ¿eh? Esto va de derechos, de la obligación que tiene la sociedad y todas las instituciones de garantizar el derecho a ser de todas las personas y de garantizar vidas dignas y con Angry Intensivist. Gracias por la suscripción, de tremendo puño. Todos sus derechos para todos los seres humanos. Ya ves. Hoy más que nunca, no guardes silencio y hazle saber a todas las personas trans que nunca más les vamos a soltar la mano, que no queremos volver a una sociedad que no reconoce los derechos de las personas trans, que los derechos trans son derechos humanos. Ahí está. Y no os olvidéis de que a los fascistas y a las transfobas con se más les para derechos, con más derechos, con más orgullo LGTBI, con más orgullo, y con mucha furia trans. Con la furia trans. Sea una chica despampanante y tiene un cimbrel encima enorme, o sea, ni siquiera es pequeño, enorme. Si juega a la Xbox, le gusta Sonic, vota a Vox, le gusta Queen. Cuidado, cuidado, que yo creo que jugamos el partido, Yo creo que jugamos el partido. La furia trans parará el fascismo, ¿vale? La furia trans que reivindica Irene Montero, de nuevo, lo que hace es generar rechazo hacia las personas trans. Yo le pediría a Irene Montero que dejasen de instrumentalizar a las personas trans, ¿vale? Que son personas que tienen una disforia de género y que pueden llegar a pasarlo muy mal. Yo dejase que dejasen de instrumentalizar a estas personas, ¿vale? Para hacer sus luchas políticas personales, ¿vale? Porque luego la gente confunde a las personas trans con lo que dice Irene Montero. Y cuando eso sucede, el rechazo hacia las personas trans crece. Cada vez que activistas desnortados y absolutamente lunáticos y alucinados como Irene Montero se llenan la boca de los derechos de las personas trans, ¿vale? A las personas trans no les está haciendo un favor.
a las personas trans las está utilizando de barricada para hacer su puta guerra ideológica. Entonces, a lo mejor, Irene Montero, dejamos de utilizar a las personas trans como tu trinchera política, ¿vale? Y empezamos a hacernos responsables de nuestras mierdas y de las mierdas que habéis generado y de cómo vuestras leyes trans serán las que dentro de unos años tendremos que rectificar, ¿vale? Y echarnos las manos a la cabeza por todo el daño que habrán causado. Que no tendrá nada que ver y será responsabilidad de las personas trans. Será responsabilidad de políticas ineptas como tú que han instrumentalizado a las personas trans, ¿vale? Para sus políticas activistas y su carrera por asaltar los cielos, que es de las cosas más vergonzosas que podemos echarnos a la cara. En relación a lo que habría dicho Irene Montero sobre J.K. Rowling, es exactamente así como lo cuenta Cristina Fallarás, ¿no? La violencia de las transfobas mañana irá contra nosotras. La violencia de las transfobas es violencia patriarcal, dice. ¡La cultura es violencia patriarcal! O sea, lo que hace J.K. Rowling es violencia patriarcal y su normalización es tierra fértil para la violencia machista y la violencia institucional que se ejerce con agresividad contra cualquiera de nosotras. No es feminismo si no estamos todas, ¿vale? Y Paula Fraga le habría contestado: ¡a mamar! No tiene usted vergüenza. Se atreve a hablar de violencia institucional y patriarcal cuando usted desde instituciones ampara y promueve las amenazas y agresiones que recibimos de varones que dicen ser mujeres. Se olvida de los... Esto es la furia trans de la que hablaba Irene Montero, ¿no? El kill de TERF, el matar a la terfa, el degollar a la terfa, en me baño en sangre de terfas y estas cosas que ponen en los carteles. Esto me imagino que esto no es violencia machista ni violencia contra las mujeres, sino que es la furia trans, que es algo muy bonito, ¿vale? Y es con lo que se para el fascismo. Se olvida de los violadores que puso en la calle y cuyas víctimas destrozadas escuchamos quienes verdaderamente trabajamos con y para ellas. ¿Se atreve usted a hablar de violencia después de dañarlas y revictimizarlas? No ha habido en la España democrática violencia institucional más brutal contra todas las mujeres como la suya y la de su partido. ¿Esto es cierto? Ha sido usted con sus monsergas panfleteras el mayor factor de radicalización social en la misoginia. Eso también es cierto, es lo que decía yo para el fragmento anterior. No se atreva a hablarnos de violencia. Voy a darle un basada. Basado o rojo pastillado. Y es un poco la historia, ¿no? Las violencias trans, la furia trans. Pues así va, así va. Why are you gay?